¿sí? Teniendo en cuenta, como también habíamos visto en la unidad número 1, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué oportunidades presenta el mercado, qué oportunidades también presenta el contexto en general, además del mercado, qué amenazas me presentan no solamente los competidores, sino también el mercado, el contexto en general, ¿sí? Porque muchas veces las amenazas no solo vienen de los competidores porque tienen algún nuevo tipo de tecnología o se han innovado en algún tipo de producto, proceso, lo que sea, sino también porque fundamentalmente los clientes han cambiado los gustos y preferencias que tenían sobre algún determinado producto o servicio. Y si no, fíjense, y hemos hablado también un poquito en las clases anteriores, de cómo las preferencias de los clientes han cambiado a partir de, bueno, toda esta situación sanitaria que estamos atravesando desde el año pasado, ¿sí? Especialmente en lo que refiere a la industria gastronómica, por ejemplo, ¿sí? Inclusive, un dato que simplemente por curiosidad me ha tocado observar es cómo las personas también están cambiando sus gustos, sus preferencias en lo que refiere a la industria del turismo, ¿sí? En donde, bueno, antes tenían preferencias por algún tipo de servicio en particular y hoy prefieren y buscan servicios turísticos en donde tienen otras características, fundamentalmente tienen mayor apertura hacia la naturaleza y a lugares donde no hay o no existe tanta explotación turística del rubro, ¿sí? Es decir, por ejemplo, se tienden a enfocar y orientar hacia localidades, hacia servicios turísticos que no son ampliamente recurridos o concurridos por los turistas, ¿sí? Entonces esto también está ayudando a cambiar un poco el entendimiento de las necesidades que en este caso tienen los usuarios, ¿está? Todo esto naturalmente genera sistemas de información, bases de datos, elementos objetivos para que las organizaciones con base en ellos puedan tomar decisiones y por supuesto puedan fijarse sus propios objetivos que quieren llevar adelante en su organización, ¿sí? En este sentido, cuando hablábamos de visión, de aquello que nos imaginamos, de aquello a lo que queremos llegar y demás, lo que estamos hablando y lo que estamos planteando en esencia son escenarios, ¿está? ¿Cómo, yo les preguntaba en la clase anterior, ¿cómo se ven ustedes de aquí a 5, 10, 15 años adelante? No recuerdo si fue en esta asignatura o en prácticas 3. Y cada uno de ustedes me fue diciendo, bueno, yo me veo fuera del país, dijo alguno, yo me veo dirigiendo mi propia empresa, yo me veo trabajando en alguna organización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El hecho de decir yo voy a estar en una organización ajena, yo voy a estar en una organización propia, yo voy a estar en un país extraño, lejano, ¿sí? De mi país de origen o del país donde nací. Bueno, todo eso representa la construcción de un escenario. ¿Y qué va a suceder en ese país extraño? ¿Está? O en ese país lejano. ¿Qué va a suceder en esa empresa? ¿Sí? Ya sea de ustedes o sea de un tercero que ustedes estén administrando. La perspectiva nos ayuda a entender eso, ¿está? La perspectiva nos ayuda a situarnos en ese momento, en ese escenario que nosotros visualizamos para saber, bueno, ¿qué va a suceder allí? ¿Qué va a suceder cuando estemos en ese país lejano? ¿Qué va a suceder cuando estemos en esa organización? ¿De qué manera yo voy a ir sucesivamente ascendiendo? ¿Está? Conforme a lo que hemos visto el año pasado un poquito en Administración de Recursos Humanos. ¿Está? La perspectiva nos ayuda a eso, nos ayuda a ubicarnos mentalmente en aquello que va a suceder en el futuro, en ese escenario o conjunto de escenarios que yo visualizo a futuro. ¿Está? De esa manera, la perspectiva me va a ayudar a trazar el camino por el cual yo voy a tener que seguir naturalmente para llegar de la situación actual en la que estoy a aquello que yo me imagino que va a suceder, ¿sí?
Entonces, fíjense que la perspectiva implica un gran trabajo de imaginación, ¿sí? Pero una imaginación que tiene que trasladarse y tiene que producirse en términos objetivos, ¿está? Con bases objetivas, introduciendo cálculos matemáticos, estadísticos o de cualquier otro tipo que me ayuden a ubicarme allí, ¿está? Por lo tanto, la perspectiva no es un ideal que yo quiero alcanzar y que de alguna manera sé que puede ser que no ocurra, ¿está? Porque es un tanto utópico, ¿está? O imaginario simplemente, no. La perspectiva tiene que trabajar sobre bases sustantivas, ¿está? Sobre bases objetivas, de aquello que yo puedo lograr efectivamente, ¿está? Y también la anticipación estratégica, pensando no solamente en el escenario, en la situación que se puede dar, sino también en aquellas oportunidades y riesgos que puedan aparecer, oportunidades en el sentido favorable, ¿está? De aquello que yo puedo tomar para mi organización, de aquello que yo puedo trabajar para que efectivamente ocurra, ¿está? O se dé dentro de ciertos parámetros, como así también aquellas amenazas o riesgos que puedan ocurrir, ¿sí? ¿Qué pasa si me quedo sin recursos? ¿Qué pasa si sucede algún tipo de catástrofe climática donde estoy? ¿Está? De modo tal de que no me permita seguir administrando la organización o seguir llevando adelante las actividades y negocios que la misma desarrollaba. ¿Está? En este sentido, el planeamiento me va a permitir visualizar lo que pueda ocurrir, ¿está? No solamente ese lugar físico, esas condiciones en las que voy a estar, sino también todos aquellos aspectos a los que me puedo enfrentar condicionados por el entorno o el contexto en donde me voy a encontrar, ¿sí? Entonces, como decíamos, en primer lugar tenemos que saber dónde estamos, ¿está? Y eso significa hacer un diagnóstico, saber con qué recursos cuento, con qué fortalezas y debilidades también poseo en mi organización, con qué tipo de situaciones me encuentro actualmente afrontando en cuanto a dificultades, qué tipo de innovaciones puedo llevar adelante, etcétera, ¿sí? En base a esto tengo que plantearme, bueno, cuáles serán los objetivos que voy a definir, ¿está? Para esa planificación estratégica que quiero llevar adelante. ¿Cómo voy a materializar esos objetivos estratégicos? En función de qué, de metas e indicadores que me van a señalar si estoy yendo efectivamente por el camino correcto, si estoy cumpliendo lo que quisiera cumplir, ¿está? A partir de un marco temporal o de un horizonte temporal que naturalmente yo defino. Este horizonte temporal, cuando hablamos de planeamiento estratégico, usualmente se ubica en torno a los 3, 5, hasta 10 años aproximadamente, en un contexto de cierta incertidumbre, como es nuestro país, nuestra región incluso, ¿sí? Hablo por la región sudamericana. Cuando estamos en un contexto más estable, cuando estamos en un contexto de menos turbulencia o de mayor grado de certidumbre en cuanto a variables externas que puedan condicionar el planeamiento, este horizonte temporal se puede extender por más tiempo, ¿sí? Llegando a alcanzar inclusive los 20 o hasta 30 años en algunos casos. Como ejemplo de ello, me ha tocado participar en un taller en alguna oportunidad sobre esta temática y hemos visto cómo en países como por ejemplo Holanda, las autoridades superiores de lo que es el gobierno holandés, cuando hacen una planificación estratégica la llevan no solamente para un periodo corto, ¿sí? De 1 a 5 años, sino a un horizonte mediano de 5 a 15 años, y el estratégico de largo plazo se conforma por un periodo de horizonte de 30 años. Entonces, fíjense que en un contexto de baja inflación, por ejemplo, de baja variabilidad en cuanto a los niveles económicos en general, ¿sí? Crecimiento del Producto Bruto Interno que crece de manera sostenida, o bien
se puede estancar en algún momento, niveles de desocupación, por ejemplo, niveles de los salarios reales de las familias en general, de una determinada población, factores como la migración o la inmigración también del país, ¿sí? Nos llevan a identificar que, bueno, ese horizonte temporal del que hablamos allí puede ser más largo o más corto, ¿está? En función a también los condicionamientos que recibamos del entorno en el cual la organización se encuentra, ¿sí? Pero esto no quiere decir que porque el contexto sea más inestable, la organización no tenga que producir un planeamiento de tipo estratégico, ¿sí? Simplemente lo que estoy diciendo es que aquí la horizontalidad, la temporalidad del horizonte, perdón, se puede ver reducida por el plazo de tiempo que tenemos que considerar para dicho análisis, ¿está? Entonces, en función a esto, en función a definir, bueno, dónde estamos, qué tipo de objetivos queremos lograr, cuáles van a ser los elementos de medición a partir de los cuales nosotros vamos a saber si estamos yendo por el buen camino o no, bueno, también tendremos que definir cómo va a estar conformado ese camino, ¿sí? Es decir, cuáles van a ser las estrategias que vamos a seguir, y a eso nos vinculamos allí cuando decimos identificar y construir las rutas estratégicas. Estrategias que también un poco el día de hoy vamos a comenzar a trabajar, algunas de ellas, y que las continuaremos trabajando también a lo largo del año en distintas unidades que vamos a llevar adelante, distintas temáticas que vamos a abordar, ¿sí? Entonces, todo esto, este ideal por el cual nosotros definimos qué queremos que nos suceda a futuro, tenemos que vincularlo con lo que hoy tenemos en la organización, ¿sí? Saber dónde estamos hoy, dónde queremos ir, cómo vamos a llegar, ¿está? Todas estas preguntas que nos hicimos en la primera unidad y que las volvemos a plantear aquí, dentro del sistema de planeamiento, son las que van a permitir responderse a partir de este camino que representa la definición del planeamiento estratégico, ¿sí? ¿Hasta aquí hay algún tipo de consulta? ¿Hay algún tipo de duda sobre lo que venimos conversando? No, profe, ninguna duda. Bien. En función a esto, las organizaciones naturalmente tendrán que empezar a observar, como decíamos anteriormente, fíjense que aquí hablábamos de que, bueno, vincularlas con los recursos que nos permitirán lograr el futuro deseado. Esto significa, bueno, yo al comienzo me planteé qué tipo de recursos hoy tengo, ¿sí? ¿Con qué cuento hoy en día, decíamos al comienzo de esta definición? ¿Está? El decir con qué elementos cuento significa considerar con qué recursos cuento, tanto humanos, materiales, tecnológicos, materiales, decíamos, materiales humanos, tecnológicos, financieros, ¿sí? Y en función a todo eso decir, bueno, a ver, ¿cómo yo puedo, con todo lo que tengo, lograr lo que en el futuro quiero lograr? ¿Sí? ¿Qué es lo que deberé incorporar? ¿Está? Dentro de todo lo que deberé incorporar, ¿qué será posible incorporar en el corto plazo? ¿Qué podré incorporar en el mediano plazo? ¿Y qué podré incorporar en ese largo plazo? ¿Está? Entonces, el hecho de plantearme una estrategia competitiva me lleva a pensar en, bueno, ¿qué tipo de ventaja yo tendré sobre el resto? ¿Está? Porque la estrategia me va a ayudar a eso, me va a ayudar a diferenciarme del resto. Y esa diferenciación del resto, en breve vamos a ver qué tipos de diferenciaciones podemos lograr, ¿está? De qué manera podemos sobresalir por sobre el resto. Trata básicamente de lograr establecer alguna posición de tipo provechosa y sostenible contra todo lo que me voy a tener que enfrentar como organización. ¿Está? En parte por la competencia, por supuesto, que va a ser tal vez el elemento más fuerte que voy a observar. ¿Está? Dentro del contexto o dentro de lo que significa el exterior de la organización. Pero no nos olvidemos también que van a haber otros factores tan o más complejos
que simplemente la fuerza del competidor para enfrentar y mantenernos, por un lado, de pie, y por el otro lado también creciendo como organización. Estos aspectos tendrán que ver, como decíamos y señalábamos hace un ratito, con los gustos y preferencias de los consumidores, los cuales van cambiando con el paso del tiempo. Pregúntenle ustedes a sus padres, ¿sí? Por decir, a las personas que ustedes tienen más cerca, ¿cuáles eran sus hábitos de diversión en aquel momento? Cuando tenían la edad de ustedes, por ejemplo. Supónganse cuando sus padres se conocieron entre sí. ¿Cómo se vinculaban ellos? ¿Cómo hacían para, bueno, comunicarse entre ellos? ¿Qué tipo de hábitos compartían? ¿De qué manera se divertían en aquel contexto, en aquel momento, con la tecnología que había y con también las restricciones que naturalmente seguramente poseían? ¿Cómo ustedes hoy se divierten? ¿Cambiaron las exigencias del público? ¿Cambiaron las exigencias de los consumidores? ¿Los consumidores tienen más información a su disposición? ¿Qué tipo de información poseen? ¿Qué tipos de datos, información o de elementos ustedes pueden reunir al momento de comprar un producto o un servicio? ¿Se pusieron a pensar cuánta búsqueda ustedes hacen para comprar un elemento X o un producto X, cualquiera sea él? ¿Se dieron cuenta ustedes, ya sea de manera intrínseca, porque naturalmente dijeron, mira vos, antes yo esto no lo hacía y ahora sí lo hago? ¿O observaron en algunos de sus allegados, personas de su cercanía, que antes para comprar un producto directamente iban al negocio y hoy realizan búsquedas, por ejemplo, exhaustivas por internet, recorriendo varios lugares o inclusive accediendo a determinados puntos de referencia que antes probablemente incluso no existían, ¿sí? Todo eso trata la estrategia. La estrategia es la que nos va a ayudar a que el sistema de planeamiento sea el correcto y el conveniente para la organización, ¿sí? Por supuesto, teniendo en cuenta todas las fuerzas que van a incidir sobre la organización. Y vuelvo a insistir, la fuerza externa más influyente, probablemente, sea la competencia. Pero con el paso del tiempo, con los tiempos que hoy corren, hay otra fuerza que está tomando significativa, podríamos decir, apariencia o significativa fuerza en relación a la competencia, y que es los consumidores, los propios clientes. ¿Cómo hacer para cada vez estar más atentos a las necesidades que estos tienen, los cuales cambian de forma mucho más dinámica de lo que lo hacían hace un par de años atrás? Cuando digo un par de años, estoy hablando de aproximadamente 20 hasta 30 años como mucho atrás, ¿sí? Entonces, las estrategias nos van a ayudar a distinguir, nos decíamos, sobre todas las fuerzas que nosotros vamos a encontrar en el exterior de la organización. Y por supuesto, las organizaciones van a atravesar su ciclo de vida. Esto es inevitable para cualquier tipo de organización, ¿está? Y ese ciclo de vida va a tener que ver con lo mismo que sucede con cualquier individuo vivo, ¿está? Con cualquier ser vivo de la naturaleza, ya sea humano o animal, ¿está? O también vegetal, por supuesto. En este sentido, las organizaciones nacen, las organizaciones crecen, se estancan, ¿está? O llegan a una especie de amesetamiento, también se denomina en esta fase. Muchas veces entran en declive y a veces también mueren, ¿sí? Esto no necesariamente se da en este sentido, ¿está? Muchas organizaciones nacen, crecen, se estancan, entran en declive y a partir de determinados cambios otra vez vuelven a nacer, otra vez empiezan a crecer, otra vez se estancan, ¿sí? O tienden a entrar en un amesetamiento. Otra vez pueden entrar en un declive, ¿sí? Y otra vez pueden volver a resurgir y otra vez nacer.
¿Está? Entonces, la muerte no necesariamente le toca a todas las organizaciones, y la muerte tampoco les va a tocar a todas por igual, ¿sí? Algunas podrán reconvertirse, en muchos casos esto se produce, ¿está? Y en otros casos simplemente tendrán que producir ciertos ajustes que naturalmente los vuelva a posicionar en lugares, bueno, de privilegio frente a la sociedad, frente a los consumidores o a las competencias mismas, ¿está? Entonces, esta complejidad de la que hablamos tiende a aumentar cada vez más. Cada vez más, ¿por qué? Por el número de variables que va a ser necesario tener en cuenta. Por lo tanto, hoy en día, y tomando como ejemplo el primer trabajo que ustedes van a hacer, las organizaciones no solo tienen que pensar en que, bueno, yo siempre hice esto de esta manera y siempre me fue bien haciendo esto de esta manera. Tal vez en algún momento las fuerzas externas van a provocar que mi organización tenga que modificar sus pautas de comportamiento, modificar sus acciones, las tareas que lleva adelante, los productos que entrega naturalmente al mercado, y en función a esto naturalmente también volver a reiniciar el ciclo de vida de las mismas, ¿sí? Así podemos ver nosotros, tomando un ejemplo de tiempo en el eje de las X y de volumen de ventas en el eje de la Y, bien sea medido por cantidades o por recursos financieros, ¿está? Cómo las organizaciones van creciendo con el paso del tiempo, ¿está? Una vez que llega ese periodo de estancamiento, como decíamos, o de no crecimiento, ¿está? Allí es donde la organización empieza a producir, bueno, un nivel empieza a tener un nivel de producción relativamente estándar, sin demasiadas variaciones con el paso del tiempo, independientemente de sus ciclos estacionales, por los cuales la organización transite naturalmente, ¿está? Y en algún momento olvidarse de las necesidades que va teniendo el mercado, ¿sí? De las fuerzas que también van haciendo los competidores, de todos los avances que se van produciendo en el entorno y que la organización los podría aprovechar, ¿está? Entonces es ahí donde comienza esa etapa de declinación de la que hablamos, y en algunos casos también, ¿por qué no?, termina en la muerte de la organización. En otros casos, a partir de ciertos virajes que la organización aplica, bueno, allí vuelve a, otra vez, a nacer la misma, ¿sí? Esto seguramente ustedes lo observaron en muchas organizaciones, lo observan a menudo en muchas organizaciones, en las cuales, bueno, se dan cuenta de que efectivamente así como están siguiendo, no pueden seguir, ¿está? Tienen que modificar sus hábitos, tienen que modificar sus costumbres, tienen que modificar sus procesos, tienen que modificar sus estrategias incluso, su estructura, su cultura, ¿está? Y, ¿por qué no?, muchos de los recursos que posee en la actualidad, ¿sí? Esto hasta aquí más o menos está quedando claro. Sí, profe. Exacto, Agustín, muy buen ejemplo, excelente ejemplo, y gracias por recordarlo, ¿sí? ¿Qué pasó con Kodak? ¿Alguien tiene alguna noción de qué pasó con Kodak como organización? Kodak, como bien dice allí Agustín, era una organización que se dedicaba a producir cámaras fotográficas, ¿sí? Y rollos de filmación, digamos, para esas máquinas fotográficas. Luego, con el avance de la tecnología, empezaron a aparecer las máquinas digitales, pero Kodak no se adaptó a esa nueva tecnología. Creyó que con sus productos y servicios iba a poder seguir satisfaciendo las necesidades del mercado. Cuando el mercado se dio cuenta de, bueno, los beneficios que esos nuevos productos empezó a traerles al uso y naturalmente a las características de lo que era la actividad de la fotografía, bueno, empezó a inclinarse naturalmente por este tipo de productos, ¿sí? Cuando Kodak decidió finalmente dar la vuelta, ¿sí?, y decir, bueno, yo también voy a empezar a fabricar
cámaras digitales, fue demasiado tarde, ya el mercado se había atomizado de muchas marcas, y Kodak representó una más en el mercado, ¿tá? Y el hecho de haber estado posicionada incluso en la mente del consumidor de forma previa con las máquinas tradicionales de fotografía no le sirvió, no le fue de utilidad para volver a posicionarse como un referente en este tipo de productos, ¿sí? Un poco también le pasó a Nokia, ¿está? Que si bien Nokia innovó en el desarrollo de lo que eran los teléfonos, que seguramente ustedes recordarán del salto de aquellos teléfonos con botones, ¿está? A los que eran prácticamente con pantalla táctil. El primero de ellos fue Apple, que inició este camino. Cuando cuando Nokia siguió ese camino, de alguna manera, lo hizo de una manera muy, podríamos decir, austera, ¿sí? No generó grandes inversiones en este campo y los productos que terminó sacando al mercado estaban muy por debajo de las expectativas que tenían los clientes en función a lo que era la marca, en particular hasta ese momento, y de lo que también la competencia empezó a ofrecer como, bueno, productos alternativos en este sentido, en esta misma gama de productos que podríamos decir son los teléfonos táctiles, ¿sí? Entonces, o smartphone también conocidos. Entonces, fíjense que el hecho de incluso estar presente o continuar presente en el mismo mercado, no necesariamente a mí me asegura el continuo éxito de lo que vengo haciendo, ¿tá? Inclusive Nokia hace poco tiempo volvió a lanzar, volvió a refundarse como organización y, bueno, decidió enfocarse en el segmento de clientes que reconoce a la marca como tal, que es el segmento de los teléfonos de gama baja, ¿tá? Como se conocen. Algunos teléfonos con botones, algunos teléfonos con pantalla táctil, pero con funciones muy básicas, ¿sí? Entonces, de vuelta decidió iniciar sus operaciones, pero enfocado en lo que los clientes saben que pueden esperar de esa marca. Porque a partir de eso, Nokia también se dio cuenta de qué es lo que el consumidor de Nokia ve en ellos, ¿tá? Entonces, esto también es un punto importante a tener en cuenta, ¿tá? No es solamente el sistema de planeamiento, aquello que yo quiero ser en el futuro a partir de lo que yo entiendo que es mi visión, sino también teniendo en cuenta todos esos elementos de orden externo de los que hablamos, ¿sí? Una herramienta que a nosotros nos ayuda, que a ustedes los ayude, los va a ayudar naturalmente a definir un tipo de estrategia que la organización puede seguir, constituye el modelo de Michael Porter, ¿sí? Porter era un consultor estadounidense que en la década del 70 diseñó una herramienta para que las organizaciones de alguna manera puedan entender qué sucede a su alrededor, ¿sí? Entonces, así como decíamos recién que el objetivo de la estrategia competitiva es que la organización pueda posicionarse dentro de una determinada industria a través de determinados factores que pueda localizar y naturalmente desarrollar, ¿está? Y que pueda naturalmente, como decimos aquí también, defenderse de todas estas fuerzas externas, ¿está? O las pueda aprovechar a su favor. El hecho de que una organización exista en una industria determinada implica que la misma, bueno, a partir de esta herramienta puede conocer qué pasa en esa industria, es decir, qué pasa en todo su contexto, ¿tá? Entonces, todas esas fuerzas que inciden sobre la organización, que la están afectando de manera positiva o negativa, son las que de alguna manera Porter dijo, bueno, yo voy a estudiar cómo estas fuerzas afectan tanto positiva como negativamente a la organización, ¿sí? Entonces, cuando naturalmente este conjunto de fuerzas va creciendo, ¿está? Específicamente en lo que refiere a la competencia, se van incorporando mayor cantidad de competidores, hay mayores productos y servicios, el mercado, los clientes tienen una mayor diversidad de productos para elegir. Es allí donde naturalmente disminuye el margen de ganancias, porque lo que representa el market share
tiende a dividirse entre más integrantes, ¿sí? Que forman parte del mercado, ¿tá? Entonces, en algún momento se puede llegar a producir, dependiendo de las condiciones también que existan en ese mercado, una suerte de competencia perfecta, ¿está? Entonces, el hecho de estudiar el modelo de Porter ayuda a que las organizaciones entiendan qué sucede a su alrededor. Y en función a entender qué sucede alrededor, la organización puede plantearse, bueno, ¿cuál es el mejor tipo de estrategia que yo puedo seguir? Bueno, teniendo en cuenta los aspectos que estamos señalando, ¿sí? La herramienta de Porter nos ayuda a entender la industria en la que yo me encuentro y consecuentemente también me ayuda a definir el tipo de estrategia que yo puedo seguir a partir de los elementos que forman parte de esa industria, ¿sí? En este sentido, Porter identificó 5 fuerzas que son las que pueden incidir e inciden sobre una organización, ¿sí? Estudió a cada una de esas fuerzas y, por supuesto, que del análisis de las mismas se derivan 3 tipos de estrategias que se pueden desarrollar. Por el tiempo que nos queda, trataremos de llegar a las estrategias. Si no nos queda tiempo, bueno, las abordaremos en la próxima clase, ¿sí? Pero es importante que entendamos que estas 5 fuerzas que aquí están planteadas, que están descritas en el modelo de Porter, son las que sufre cualquier tipo de organización, ¿sí? Y ustedes ahora lo van a ver inclusive, se pueden aplicar a cualquier caso, ¿tá? Porter decía, bueno, hay muchas fuerzas que inciden sobre la organización. Él las ubicó en este gráfico, como pueden ver allí, y en primer lugar identificó al poder de negociación que tienen los clientes. Ustedes me dirán, bueno, algunos clientes regatean más el precio, otros no tanto, algunos ni siquiera regatean. Bueno, un poco en ese sentido va este poder de negociación de los clientes. No solo en ese sentido, por supuesto, vamos a ver algunos ejemplos, ¿está? Pero Porter dijo, ¿los clientes tienen poder? Claro que lo tienen. Yo les pregunto a ustedes como clientes de la Universidad Popular, ¿tienen poder sobre la Universidad Popular? ¿Qué les parece a ustedes? Que sí tenemos poder con las encuestas y que si no nos gusta algún profesor, se va. Ah. Como pasó con el de método. Voy a tratar de portarme bien con ustedes entonces, porque son bravos habían sido. ¿Algún ejemplo, Agustín, que nos puedas dar? A partir, ya que con consultoría podemos usar nuestras molestias. Sí, muchas veces a partir de, bueno, veo que ustedes se enfocaron más en la crítica hacia la organización, ¿sí? Es decir, bueno, no me gusta algo, se lo manifiesto a la organización. Le digo que no me gusta tal producto, tal servicio, la forma en la que lo entrega, las condiciones que me fijó y me determinó previamente y las que luego me terminó entregando, ¿sí? Cuando pactamos la entrega del producto o del servicio, etcétera, etcétera. Esto no solamente se refleja, como vamos a ver, en una situación de queja o de malestar, sino también en aquello que, a partir de condiciones que la organización puede fijar, el cliente me puede decir, mira, yo quisiera que el producto sea entregado de esta manera y no de esta otra como me lo propones. Este producto que cuesta 50 pesos, yo te lo voy a pagar 40. ¿Sí? Imagínense esto un poco en una situación de un mercado, podríamos decir, de muchos oferentes, ¿está? Donde hay pocos clientes. Imagínense, tal vez si han por ahí visitado el mercado de la Avenida Las Heras, ¿está? El mercado paraguayo de la Avenida Las Heras, en donde uno ve muchos puestitos, ¿sí? Vendiendo casi los mismos productos o los mismos productos, y ustedes entran en uno y le dicen, mirá, aquel que está allá me dijo que el valor de esta zapatilla vale 50 pesos, que es la misma zapatilla, vos me la estás queriendo vender a 60. No, no, bueno, yo te la bajo a 50, y así sucesivamente, ¿sí? En eso un poco se centra este poder de los clientes, que ahora vamos a ver a continuación.
También la competencia que hay en el mercado. ¿Cómo es la rivalidad entre las empresas? ¿Cómo es la relación entre todos los competidores? ¿Es una relación amena? ¿Se conocen entre ellos? ¿Están permanentemente observando qué hace el otro? ¿Están colaborando entre sí? ¿Y de qué manera podrían colaborar? Bueno, por ejemplo, en atender la necesidad de algún tipo de cliente, en el cual, asociándome con otra organización del mismo rubro, de la misma industria, voy a poder satisfacer a un cliente, por ejemplo, porque yo podré atender parte de la necesidad y, bueno, mi competidor podrá atender la otra parte de la necesidad. ¿Está? O nos sacamos los ojos entre todos. ¿Cómo es la competencia que hay en el mercado? Bueno, eso es un poco lo que refiere este punto. ¿Cómo es la amenaza de nuevos entrantes? ¿Cuáles son las barreras que hay para ingresar en este mercado? ¿Hay barreras? ¿Cuáles son? ¿A qué llamamos barreras? Lo vamos a definir en un momento, pero básicamente son aquellos elementos que me van a impedir ingresar, ¿sí?, a ese mercado. ¿Son barreras bajas? ¿Son barreras altas? Bueno, ¿cómo están conformadas esas barreras? Si yo quisiera ingresar allí en esa industria. ¿Cómo es el poder de negociación de los proveedores? Hay muchos proveedores de este insumo, de esta materia prima que yo necesito. Si es uno solo, ese único proveedor me establece ciertas condiciones que no puedo negociar bajo ningún punto de vista. Hay muchos proveedores y cada uno de ellos me establece alguna condición distinta que yo puedo aprovechar o, como les decía recién, para el caso del mercado de Avenida Las Heras, no, pero mirá, aquel me dijo que vos tenés, que él tiene a tal precio tal insumo, ¿sí? No, bueno, me voy a ir a comprar la que, no, esperá, yo te bajo. ¿Y cómo es en ese caso el poder de negociación de los proveedores? Y, por último, como última fuerza que plantea el modelo de Porter, bueno, ¿hay productos que puedan ser sustitutos? Ejemplo, ustedes deciden salir a cenar esta noche y dicen, voy a ir a cenar. Se me antoja comer pizza, ¿está? Y pizza con gaseosa. ¿Hay productos sustitutos para una pizza y una gaseosa? Claramente que sí, puede existir un lomo como ejemplo, algún plato elaborado como otro ejemplo, puede constituir también una parrilla como un producto sustituto, puede constituir otro tipo de producto como por ejemplo algún otro tipo de sándwich o empanadas, por ejemplo, o algún tipo de comida, podríamos decir, de tipo vegetariana y demás, o saludable simplemente. Entonces, el hecho de que yo tenga otros productos disponibles para satisfacer la misma necesidad, a eso estamos llamando productos sustitutos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay algún tipo de duda? Por mi parte no, profe, se entiende. Bueno, perfecto. Bien. Hablábamos recién